Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre. Tenemos más información en desarrollo de Venezuela. Y es que China aprovecha la debacle de Venezuela para quedarse con parte de la decadente industria petrolera. Un contratista chino ha aceptado apuntalar la abandonada red de refinación de Venezuela para aliviar la escasez de combustible, lo que podría complicar el impulso de la administración de Trump para un cambio de régimen en el país rico en petróleo. Wison Engineering Service CO, una compañía de ingeniería química y construcción con sede en Shanghái, que está utilizando el programa de infraestructura de la Franja y la Ruta, esto de China, para expandirse en el extranjero, acordó el mes pasado reparar las principales refinerías de Venezuela a cambio de productos petroleros, incluido el diésel, según personas con conocimiento del acuerdo. Las sanciones financieras de Estados Unidos dirigidas a privar al actual régimen de ingresos han forzado la decisión de reanimar la industria de refinación nacional, paralizada desde hace unos años por la mala administración y desinversión. Así lo dijo una de las personas quien pidió no ser identificada porque la información es confidencial. El convenio refleja los otros acuerdos del productor de la OPEP con grandes petroleras rusas y chinas, en virtud de los cuales los pagos se hacen en crudo por parte de la Compañía Petrolera Nacional de Venezuela, PDVSA. Se espera que las reparaciones de Wison duren entre 6 meses y un año, según otra persona. La administración de Nicolás Maduro ya estaba teniendo dificultades para encarar el bloqueo económico de Estados Unidos, incluso antes de que Washington anunciara restricciones adicionales el 5 de agosto. El mes pasado, la estatal petrolera importó gasolina rusa a través de Malta para aliviar la escasez, una ruta lenta y costosa hacia el país caribeño. Ahora hablemos sobre el suministro irregular del mismo combustible. Los suministros irregulares de combustible han paralizado la movilidad en un país donde la escasez de alimentos e insumos médicos básicos ha impulsado una crisis de salud y una de las olas migratorias más grandes de los últimos tiempos. PDVSA ha estado dirigiendo la mayor parte de la gasolina disponible a Caracas, donde Maduro es más vulnerable a las protestas masivas. Sí, de hecho, tomando en cuenta este fragmento de la noticia, es importante destacar que solamente en Caracas el suministro de gasolina es completamente regular. En otras regiones como el estado Táchira, el estado Zulia, Zulia es el más afectado de todos. Zulia, Ciudad Bolívar, Cumaná, Puerto Ordaz, incluso Carabobo, San Carlos, Trujillo, Mérida, pues son regiones en las que la gasolina está mal suministrada. Hay personas que pueden pasar hasta 2 semanas en una cola solamente para cargar 32 litros de combustible en su vehículo. El gobierno de Trump esperaba expulsar rápidamente a Maduro del poder a principios de este año y ha criticado a China y a Rusia por apoyar lo que considera un régimen criminal y represivo. Wison, esta empresa, no respondió a un correo electrónico o fax en busca de comentarios sobre el contrato de la refinería. PDVSA no respondió a correos electrónicos o llamadas en busca de comentarios. La compañía china no ha completado un contrato que ganó en 2012 para revisar la refinería de Puerto La Cruz. Los ingresos de Wison en Venezuela cayeron 72% el año pasado a medida que la crisis económica del país se profundizó, según su informe anual. China y Rusia tienen interés en evitar el colapso total de la industria petrolera de Venezuela porque es la única forma de recuperar miles de millones de dólares en préstamos e inversiones que han realizado en las últimas décadas. El acuerdo de Wison también subraya cómo la nación asiática, hambrienta de petróleo, sigue comprometida con Venezuela como lugar estratégico para la inversión extranjera. Pero si hablamos un poco sobre el bloqueo económico, tenemos que la restauración de la producción de combustible, si ocurre lo suficientemente rápido, debilitaría el bloqueo económico de Estados Unidos y pondría a Maduro en una posición negociadora más fuerte, mientras las conversaciones con la oposición continúan sin un progreso visible. A pesar de la insatisfacción generalizada
de los venezolanos con su gobierno, es decir, con el de Maduro, las divisiones dentro de la oposición están complicando el impulso hacia una administración posterior a Maduro. Mientras unos 50 países reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. China se ha negado a involucrarse en lo que considera un conflicto interno, así ellos lo denominan. La industria de refinación de petróleo, que alguna vez fue un proveedor importante de Estados Unidos con 1.3 millones de barriles al día de capacidad, ha estado en declive gradual debido al robo, el mantenimiento inadecuado y una fuga de cerebros de personal calificado, y ha sido golpeada por una serie de cortes de energía importantes este año. Sí, ya de hecho hemos tenido 2 apagones nacionales en Venezuela. En los últimos años, PDVSA ni siquiera ha podido satisfacer la demanda interna de gasolina, que históricamente ha sido de unos 250.000 barriles por día. Hasta el momento, Estados Unidos se ha abstenido de invertir militar o de intervenir militarmente en Venezuela, y en cambio ha impuesto sanciones económicas dirigidas a la industria petrolera y a miembros clave del gobierno y militares. Los funcionarios estadounidenses continúan confiando en reemplazar a Maduro con una administración favorable a los negocios, pese a la falta de progreso que Venezuela tiene. Es importante destacar, bueno, como lo dice la nota, que la industria petrolera o la industria como tal en Venezuela, la empresa privada, se ha visto muy afectada por además la fuga masiva de cerebros y de talento humano al extranjero. Muchos ingenieros petroleros, ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros de mecánica, médicos, profesionales, se han ido del país a buscar una mejor situación de vida, ¿no? Si hablamos, además de la posición de China, China rechaza intervenciones extranjeras y sanciones unilaterales en Venezuela y apoya el diálogo entre el gobierno y la oposición, dijo su embajada en Caracas en un comunicado el 12 de mayo. La embajada además no ofreció comentarios adicionales de inmediato cuando Bloomberg se puso en contacto con ella. Recordemos que Bloomberg es una agencia de noticias o una cadena de noticias norteamericana. China quiso identificarse con un gobierno socialista amigable, especialmente en el patio trasero de Estados Unidos, afirma Shane Parker, vicepresidente de Rystad Energy para América Latina. No tienen garantía de que un cambio de régimen necesariamente signifique que les pagaría. O sea, para China realmente a ellos un cambio de régimen no asegura que cancele la deuda que pueda tener con este país. Pero es posible que sí, de hecho, es un compromiso que ya tiene adquirido el país, que tiene adquirido Venezuela. Y si se cambia de régimen, obviamente son gastos que se deben estudiar y, de ser necesario, deben pagarse, deben cancelarse, porque hubo una inversión en este país. Ahora, que haya habido algún robo o algún mal uso de estos recursos en Venezuela es otra cosa que obviamente las personas encargadas, los funcionarios encargados en el nuevo gobierno deben estudiar y aclarar como situación con este país y con los países que se les tenga deuda. Pero en cierta forma China quiere recuperar su inversión, pues metiéndole mano como tal a la industria petrolera de Venezuela, tratando de recuperar algunas refinerías que le puedan servir para recuperar la multimillonaria inversión que hicieron en Venezuela en cuanto a préstamos. Préstamos que aún no han sido cancelados y cada día son préstamos que van, aparte de aumentando intereses, el gobierno de Nicolás Maduro sigue solicitando abiertamente, solicitando préstamos y al final no se sabe para qué se está invirtiendo este dinero. Muchos economistas dicen que obviamente esto es un ahogo completo de la economía de Venezuela porque estamos embargando el país. O bueno, están embargando el país estos funcionarios que no han sabido administrar la economía ni como tal el gobierno en Venezuela y que lo que han hecho es completamente destrozarlo. Y si bien es cierto, muchos factores han influido en la destrucción masiva de tanto la empresa privada como la empresa petrolera.
¿Qué sucede con el área o la empresa petrolera en Venezuela? Que los apagones, la falta de mantenimiento, la falta de inversión, la falta de talentos por la fuga masiva de profesionales del país han jugado muy en contra de nuestra industria petrolera, que además es la principal fuente de ingresos económicos en este país. Somos Venezuela Libre, seguimos muy atentos a todas las informaciones que se desarrollan dentro y fuera de Venezuela y que importan muchísimo en este país.